Daniel capítulo 3, verso número 13. Daniel capítulo 3, verso número 13. Vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 18 de esta serie. El tema de esta mañana, por la fe. ¿Okay? Vamos a ver en este pasaje y en esta clase o en esta sesión, hermanos, cómo es la fe bíblica. Les voy a decir algo, la fe no es para que Dios haga lo que yo quiera. Que no, yo si tengo mucha fe, Dios lo va a hacer. No, la fe no sirve para eso. La fe sirve para yo estar firme en lo que Dios ya ha revelado. Dios ya dijo algo en la palabra, yo creo eso. ¿Ok? Por eso la fe no es ciega, hermanos. Muchos dicen, es que ustedes tienen una fe ciega. Una fe ciega es alguien que basa su fe en lo que él cree. Es que yo creo que Dios hace así y Dios tiene que hacer eso así. Yo tengo mucha fe, Dios me tiene que sanar. A ver, esa es una fe subjetiva. Yo no digo que Dios no pueda. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda. Es obvio que Dios puede. Dios es todopoderoso. No hay nada difícil para Él. Pero Dios puede decirte, así te vas a quedar. Así te vas a quedar con esa enfermedad, con esa dolencia. No, pero ¿por qué si yo tengo fe? ¿Crees en mí? Sí, yo creo en ti. Entonces, tú sabes que yo soy muy sabio, que yo todo lo sé. Sí, y sabes que si yo te sano te puedes perder. Bueno, es que no creo, es que yo me conozco a mí mismo. No es cierto. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Entonces, hermanos, el hecho de tener fe no es para que Dios haga lo que yo quiero. Es para yo acoplarme a lo que Él dice. Por eso dice que se requiere fe, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es la fe, hermanos. Y otra lo vamos a ver en este pasaje. Daniel capítulo 3, verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Eso es verdad? Sí. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, ¿qué dice ahí? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu... Esa es la fe, hermanos. Dios puede librarnos. Pero también puede decir Dios, no, esa es fe, Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Bien, hermanos, hasta ahí vamos a analizar en esta sesión. Quiero recordar algo de la sesión pasada que dejamos por sentado y que, hermanos, es lo que nos hará entender la voluntad de Dios y nos hará entender el camino que debemos andar. Lo que leímos en Deuteronomio, capítulo 6, verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová,
que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Sin duda, hermanos, nos encontramos con jefes difíciles, patrones tal vez que hasta desconsiderados, ¿verdad? Jefes que parecen inhumanos, que Dios nos manda que respetemos la autoridad, que debemos honrarla porque Dios la ha puesto. Y el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Pero cuando el gobierno trata de gobernar nuestras conciencias y decirnos cómo debemos adorar, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el gobierno trate de gobernar nuestras conciencias y decirnos cómo debemos adorar, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, Sadrac, Mesach y Abed-Nego tenían que enfrentarse a estos tres jóvenes, tenían que demostrar que su fe era verdadera. Hermanos, eso no tenemos que olvidarlo. La fe debe ser probada. La fe debe ser demostrada y esto se hace a través de las pruebas. Si tú te quejas con Dios, si tú andas diciendo, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué al de enfrente no? Si él es más malo que yo. Tú lo que estás demostrando es falta de fe. Es lo que estás demostrando. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Jesús jamás prometió que no entraríamos a pruebas o que no sufriríamos alguna adversidad en este mundo, pero sí nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso lo creemos? Sí, debemos creerlo. No, pero es que cuando yo no siento a Dios, no se trata de sentir, se trata de creer. No se trata de sentir, se trata de creer. Y a veces debemos creer cuando la noche es más oscura. Entonces, hermanos, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Cuando se trata de violar la ley de Dios, Dios está por encima de cualquier institución humana. O sea, cuando la institución humana, el gobierno, nos mande ir en contra de lo que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es la regla. No lo que dicen las instituciones humanas, como lo que hoy estamos viendo. No, es que la inclusión de todos, el gobierno, esto y lo demás allá, ¿qué dice Dios con respecto a eso? No, pues es que lo que dice Dios es que como que yo siento que Dios es medio homófobo. No, Dios es la verdad. Y si tú no te acoplas a la verdad, tú estás en contra de Dios. ¿Y sabes qué Dios va a hacer con sus enemigos? Van a ir al infierno. Recuerde lo que dice la palabra. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Santiago 4:4. Entonces, vamos a entrar un poco más allá al versículo, a este tema. Daniel capítulo 3, verso 12. Aquí vemos cómo el contexto es, Nabucodonosor hace una imagen y manda que todos se postren. Todos los del gobierno estaban allí, se postran, pero pues simplemente hay unos que, pues bueno, se dan cuenta de que hay unos que no se comportan, ¿verdad? Grábenselo bien esto, hermanos. Cuando la persecución se venga a la iglesia, ¿sabes quiénes son van a ser los peores enemigos de la iglesia? Los que han estado dentro. Y eso es así. Los que han estado dentro son los peores enemigos. Porque piensan que lo saben todo. Y que bola de hipócritas y toda la cosa. Y X, Y y Z. Son los peores enemigos. Y para ellos está reservada la peor condenación. ¿Por qué? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido que haber conocido y volver a la vieja vida que tenían. Pero dice segunda de Pedro, ¿no? Pero les ha sucedido como el proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, quiere decir, esas personas que estuvieron dentro nunca nacieron de nuevo. Solamente seguían su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Pecadora.
pecadora. Pero hermanos, cuando alguien ataca a la iglesia de esa manera y trata de dividirla, no se está metiendo con el pastor o con la gente, se está metiendo con Dios. Y dice la palabra de Dios en Corintios, que cualquiera que quisiere destruir el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea, hermanos, dividir una iglesia no es algo sencillo. Sábetelo bien, va a traer una consecuencia. Va a traer una consecuencia muy grave. No crean que se salen con la suya, hermanos. Parece que sí, ya dividieron la iglesia, formaron la suya en su casa, con los que sacaron de otra congregación y bla, 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 bla. Sí, parece que se salen con la suya. Pero de repente Dios, hermanos, recuerden esto, Dios no olvida. Si no te arrepientes, Dios no olvida. Tu pecado, dice la palabra, tu pecado está presente delante de mí día y noche. Entonces, todos se postraban menos 3. Pues, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Entonces van y los acusan, ¿verdad? Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Hermanos, el más poderoso rey que había sobre la tierra se puso furioso cuando escuchó el mensaje de que había unos inconformes. Había unos hombres que no se postraban. Y por supuesto que recordaba a los 3 jóvenes que habían aprobado o que Daniel había recomendado, ¿verdad? ¿Cómo los podría olvidar? Y ahora, ¿sería verdad que se negaban a obedecer y adorar a sus dioses? ¿Qué sería lo más natural, hermanos? Bueno, lo más natural es seguir la corriente. Total, solo es por un momento. Yo sé que en mi corazón está Dios, pero ahorita necesito sobrevivir. Necesito someterme a esto, que yo sé que está mal, pero no creo que sea tan malo, ¿verdad? Esto que estoy haciendo a punto de hacer o de aceptar, someterme, o sea, no es tan malo. No, o sea, es por el bien de todos. No, a Dios no le importa el bien de todos. Le importa su voluntad. Es que todos hacen eso. Que bueno, ancha y espaciosa es la puerta que lleva al infierno. El hecho de que todos lo hagan no quiere decir que eso sea la verdad. Está comprobado por la historia que no todos tienen la verdad. Cuando es la mayoría está equivocada. Pero tener ese pensamiento, hermanos, es pensar solo en ti. Es ponerte a ti en el primer lugar, en la posición que solo a Dios le corresponde, y hacer de ti tu propio Dios, hacer de tus pensamientos la regla de vida, es una gran equivocación. La pregunta del rey es contundente, ¿es verdad? Veamos que el rey no se va por los decires, hermanos. Él mismo lo comprueba y les dice, ¿es verdad lo que están diciendo aquí? Versículo 14. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que ustedes no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La pregunta de al final, hermano, nos hace pensar que había personas que tal vez se habían rehusado, como ellos. O simplemente lo que estaban queriendo decir el rey es que él decía que lo que era la regla y casi su voz era voz de Dios. Ahora, aquí surge una pregunta, hermanos, con respecto a lo que pedía Nabucodonosor, y es la música. La música. Ordenaba que cuando se tocaran los instrumentos, y muchos podrían decir, es que cuando hay música secular, entonces ahí nos estamos inclinando. Y hermanos, hay que ser muy sobrios.
Voy a decir esto, a ver, ¿cuál género de música es fuera de Dios? ¿Cuál género de música? O sea, ¿cuál género de música Dios no creó? Todos, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿hasta el metal Dios lo creó? Sí, o sea, porque Dios hizo las notas musicales. El punto es cómo el hombre lo utiliza y ya lo asociamos, que esto y el otro. Ahora, ok. El punto es de la música que muchas veces escuchamos, ¿qué es lo que están transmitiendo? Y hay que decirlo, por decir, el género del reggaetón, ¿qué transmite? Pisoteo a la mujer. La ven como un objeto sexual, ¿no? Como alguien que se encontraron en una disco y pues está de buen ver y entonces hago otras cosas. ¿Se dan cuenta? En sí, ese género, Dios lo creó, pero lo que transmite, eso es lo que a Dios no le agrada. Otro género, por decir, en la banda es un género muy escuchado, pero sin duda hay canciones ahí que transmiten ¿qué? Engaño, transmiten una doble vida, transmiten una lujuria, inmoralidad, adulterio. O sea, ¿se dan cuenta? En sí, vamos a hablar, el género de la música no es en sí lo que es del diablo, sino lo que transmite. Lo que transmite. Ahora, hablando de una manera científica, de algo neuronal, y podemos decir de la música, hermanos, es que tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con las emociones. Y esto es algo que debemos tener muy claro. Por eso hay diferentes géneros de música que sin duda aluden a diferentes sentires, emociones, situaciones. Pablo lo dijo de esta manera, hermanos, hablando de las lenguas, sin embargo dice algo de los instrumentos. 1 Corintios 14, versículo 7. Primera Corintios 14, versículo 7. Entonces, hermanos, a mí lo que me llama la atención es por qué al son de cualquier instrumento de música, por qué eligió esa parte Nabucodonosor. Ahorita vamos a entrar un poco en eso, hermanos. Dice ahí 14:7 de Primera Corintios. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Veamos cómo Pablo habla de dos instrumentos que producen sonido. Pero esos sonidos se captan de manera definida, de tal manera, hermanos, que se entiende algo. Se entiende lo que está tocando, ¿no? O sea, ya ahorita tenemos, por decirlo, que es Vivaldi, Beethoven. Entonces, empiezan a tocar alguna melodía de Beethoven e inmediatamente Beethoven tuvo una forma de escribir música que es cuando tú tienes un oído muy agudo, sabes que se trata de Beethoven. Tú lo sabes. Ese es el punto, hermanos. El punto de los instrumentos, cuando se menciona aquí en el texto, tiene que ver con diferentes pensamientos que el mundo tiene para que tú te postres. Ciertamente las cosas inanimadas hacen diferentes tipos de sonidos, pero tienen que tener un sonido definido. Entonces, hermanos, quiero mencionar algo
de esto, hermanos, porque es importante, porque lamentablemente muchos se postran ante la imagen del mundo por cierto sonido que están escuchando y que dicen, no, es que ese sonido es de Dios, y se postran. Vamos a ver, voy a mencionar 3 sonidos hablando de las Escrituras. Primeramente, el primer sonido, el sonido de la sinceridad. Basta con que seas sincero. O sea, no importa que no estudies, no importa que no conozcas la Biblia. Si tú eres sincero, Dios te acepta. Juan capítulo 4, verso 19. Juan capítulo 4, verso 19. Fíjense bien este tipo de sonido, hermanos, porque el sonido de la sinceridad, de que no, es que, o sea, no importa, o sea, es que si tú eres sincero, lo que hagas, Dios te lo toma en cuenta. ¿No? Como hoy a los niños les dicen, hazle tu carta a los reyes y diles, queridos reyes magos, este año pues no sé si me porté muy bien, ¿verdad? Pero sinceramente pues yo, o sea, he tratado de hacer mi mejor esfuerzo. Ves a cristianos orando de esa manera, Señor, sí, este año no me porté muy bien, pero estoy echándole ganas, estoy echándole los kilos. No, qué sincero eres. Pero está sinceramente equivocado. Juan 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Pero era bien sincera. Esa es la adoración que el mundo quiere que tengas. No importa que no sepas de Dios, no importa. No importa que no sepas de la Biblia, no importa. Lo importante es que seas sincero. Y como dice un dicho vulgar, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. ¿No? El significado de eso es, el que no conoce la verdad termina creyendo cualquier mentira. Pero eres sincero. ¿Se dan cuenta? Este sonido es muy, muy común. Y la gente se postra. Porque con tal de que sea sincero, ¿va? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué es ser sincero, hermanos? Vamos a aclarar eso, ¿no? ¿Qué es ser sincero? Bueno, habla o hace obras según lo que piensa realmente, sin fingir. No, es que este soy yo. Bueno, tenemos que decir algo allí. Recuerda que las cosas que haces en tu sentir son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque tú eres pecador y yo soy pecador. Por lo tanto, todo lo que hacemos va enfocado en nosotros mismos. Porque uno de los pecados que más sobreabunda en nuestra naturaleza es el egoísmo. Lo haces por ti. Lo haces por ti. No, no es cierto, lo hago por mi familia. Lo haces por ti. Porque el motivo de que tú vivas es la gloria de Dios. Ese es el motivo. El propósito por el cual tú vives es la gloria de Dios. Cuando tú no vas a eso, tú eres un egoísta. Y eso es pecado. Así ames mucho a tus hijos, tu casa, tu economía, tu esposa, tu esposo, sí. Pero antes de todo eso, está Dios. Y si no es así, tú eres un egoísta. Y todo lo que haces, lo haces por ti. Estás sinceramente equivocado. ¿Ah? Entonces la sinceridad es un sonido donde el mundo te dice, póstrate. Total, esto puede ser Dios.
Si tú eres sincero, Dios te lo va a aceptar sin problema. No importa que te inclines ante una vaca, ¿no? O ante un toro, o ante esta ideología, no importa. Tú eres sincero, ¿verdad? Dios te lo va a aceptar. Dios sabe que tú no quieres el mal de nadie. Eso es lo que tú dices. Pero ¿qué dice la Escritura? Eso es lo que de verdad importa. Ese es el sonido que de verdad sí importa. Vamos a ver otro sonido. El sonido del subjetivismo, ¿verdad? El sonido del subjetivismo. ¿Qué es esto? Ser subjetivo. Bueno, que el hombre toma sus experiencias como la base del conocimiento, ¿verdad? Tú ya viviste mucho, ya te la sabes de todas. Lo que yo siento, eso es lo que es la verdad. Lo que me agrada, lo que me gusta, aquello con lo cual me inclino, eso es lo que está bien para mí. ¿Ah? O sea, si eso me hace feliz, eso debo de hacer. Subjetivismo. Porque hoy te puede hacer feliz una paleta de hielo y mañana un barquillo. Es subjetivo. Y la fe no es... Hay fe subjetiva y fe objetiva, hermanos. ¿Cuál es la fe objetiva? La que sí o sí así es. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Más ha pasado? O sea, así es. Si tú no crees en Cristo, tú no tienes vida eterna. No hay de otra. No hay de otra. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es, no hay de otra. ¿Cuál es la fe subjetiva? Pues la fe que vamos experimentando día con día. Pero es subjetiva. Es que a él lo sanó Dios así nada más por oración. Sí. Pero ¿dónde dice la Biblia que si todos se van a sanar? No dice. Eso es subjetivo. A Dios lo sana a unos con médicos, a otros simplemente así. A lo mejor se tomaron un caldito de pollo y se sintieron súper bien. Otros no, tuvieron que ir a terapia intensiva. Vean el COVID. Todos se sanaron de igual manera, ¿no? Muchos tuvieron que ser entubados. Y yo conozco gente que estuvo entubada una semana, 2 y salió por la obra de Dios. Otros simplemente en su casa, paracetamol y salieron. Ese es subjetivo, ¿Por qué? Cada organismo es distinto. A lo mejor la edad es distinta. No es lo mismo un chico, un joven de 25 y un hombre de 50. ¿Dios los puede sanar igual? Sí. Pero no podemos meter todos en una misma canasta. Eso es subjetivo. Y tus experiencias que has tenido con Dios no quiere decir que le tienen que pasar a otro. Eso es subjetivo. Ese es el trato que Dios tuvo contigo. Vean en las Escrituras. ¿Acaso hubo profetas que vivieron lo mismo? ¿Hubo profetas así? No. ¿Eliseo hizo caer fuego del cielo? Pero Elías sí. Con Eliseo hubo hambruna, pero no por causa de Eliseo. Y Elías se oró para que no lloviera. Parecen cosas parecidas. ¿Qué rey fue tan perseguido como David? Todos metemos la misma métrica y entonces todos deben ser perseguidos como David. Hermanos, eso es subjetivo. Es subjetivo. Lo que tú hayas vivido, lo que Dios haya permitido en tu vida, es para que tu fe, es lo que tu fe necesitaba. Pero no quiere decir que a todos les tenga que pasar así. Eso es subjetivo. Las experiencias aún de los dones espirituales, si alguien habló en lenguas haciendo huevos fritos, no todos van a hablar en lenguas así. Es subjetivo eso. Pues eso es un error, que todos quieran que hablen en lenguas. No, la Biblia misma lo dice. ¿Son todos maestros?
¿Son todos profetas? ¿Hacen todos milagros? ¿Hablan todos en lenguas? No, entonces ¿por qué queremos hacer eso? Porque quiero poner mi experiencia personal como la regla, y no, la regla es la Escritura, no mi experiencia personal. Entonces otra vez, el sonido del subjetivismo es que yo pongo mis experiencias como la base. Lo que yo siento, lo que me agrada, lo que me gusta, aquello con lo cual me inclino, eso es lo que está bien. Entonces, ¿para qué sirve un testimonio, hermanos? ¿Para qué sirve un testimonio? Ese es el problema de los testimonios. Es que yo, hermanos, yo pues me casé con uno del mundo, pero yo oré fervientemente al Señor, le dije, Señor, aquí te entrego a mi esposo, cámbialo, y de repente vino un predicador y lo convirtió, y doy gracias al Señor. Entonces ahí va la jovencita, no, pues así le hizo ella, la llevo con ese predicador y se va a convertir. No. Ese es el problema de los testimonios, que queremos que me suceda como le sucedió al de enfrente. No, hermanos. Entonces, ¿para qué sirve un testimonio? Para que veamos la obra de Dios, para que veamos cómo Dios ha llevado su vida a través de pruebas y cómo Él ha llegado hasta ese punto porque ha confiado en Dios. Pero tú tienes que seguir tu camino también. Y Dios también tiene pruebas para ti, para que te exalte en el momento que Él quiera. Pero no pienses que te tiene que pasar como a todos, no. Eso es un error, porque ¿sabes qué? Cuando no te pasa como le pasó al de enfrente, tú piensas que Dios no existe. Tú piensas que Dios pues se ha equivocado, que Dios no tiene el control. El que está equivocado eres tú, que has metido a Dios en tu pensamiento terrenal. Entonces, básicamente, el subjetivismo es como el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 12. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermanos, con el subjetivismo? Bueno, que vamos a tener muchos roces, porque pues todos hemos tenido experiencias diferentes, ¿verdad? Hermanos, hasta cada matrimonio es diferente. Por eso el consejo de Dios es la prioridad. Tú me puedes pasar tu experiencia, está bien, pero ni vivimos en la misma colonia y tal vez no tenemos la misma economía, ni el mismo grado de estudios, ni la misma edad. Entonces, como que tu consejo, sí, está bien, si está fundamentado en la Biblia, lo tomo, pero no. A lo mejor tú dices, es que yo a mi hijo lo traté de esta manera porque nada más teníamos 2 recámaras y tú tienes 10. ¿Cómo lo hacemos ahí? Ya cambió la variable, entonces ¿cómo la adaptamos? Hermanos, es que debes pedirle sabiduría a Dios de cómo vas a hacer que tu hijo camine, de cómo vas a llevar tú tu matrimonio. No hay matrimonios iguales, no hay. Porque si así fuera, entonces tú tienes el mismo conocimiento que él, la misma experiencia que él, el mismo trabajo que él. Sería lo mismo para que fuese igual. No es igual, hermanos. No es igual. Quítense eso de la mente. Sigan la regla. El principio no cambia. La palabra no cambia. Esa es la regla que deben seguir. Que debemos seguir. La palabra es sin error. La palabra toda suficiente. La palabra es inspirada. Jueces 12:1. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Entonces nosotros quemaremos tu casa contigo, te vamos a castigar. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán. Los vados del Jordán eran una parte baja
del Jordán, donde se podía pasar. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Y si él respondía, no, bueno, entonces le decían, ahora puedes decir Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciar correctamente, o sea, el acento que ellos tenían. El acento que ellos tenían los de Efraín les impedía decir Shibolet. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Hermanos, ¿cómo distinguían al efrateo? Por el sonido de una palabra. Por el sonido. No podían decir Shibolet, decían Sibolet. Por el sonido. Hermanos, del mismo pueblo, pero como había un subjetivismo tal, porque cada uno pensaba de una manera, no veían la salvación de Dios, sino veían su propio beneficio. Efraín no vio la salvación de Dios por mano de Jefté, vio que no fue partícipe de esa guerra. Es lo que vio. No vio la gran salvación de que Amón los estaba oprimiendo y Dios utilizó a Jefté para salvar a su pueblo. ¿No vieron eso? Eso es lo que pasa con el subjetivismo. El subjetivismo hace que te enfoques otra vez en ti mismo. Yo quiero que me pase como a él. Y ahí ves a los jóvenes, ¿no? Lo que le digo a mi papá. Estaba yo, vemos así gente que de un momento a otro se sacó la lotería. Hizo un software que lo hizo ser millonario. Entonces el joven que dice, no papá, yo no voy a estudiar, me voy a sacar la lotería como él. Subjetivismo. No, es que Bill Gates no estudió en la universidad. Pero tú no eres Bill Gates. Tú no eres Bill Gates. No, Mark Zuckerberg hizo Facebook y ve papá lo que hizo. Pero tú no eres Mark Zuckerberg. Tú no eres. Tú eres tú. Y ese no es el único camino por el cual Dios te puede llevar. El punto es, hermanos, en el subjetivismo, que dejamos fuera a Dios y ponemos en medio lo que yo creo o lo que yo creo saber. El subjetivismo va a hacer que nos inclinemos hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque quien no diga Shibolet, entonces lo metemos al horno de los herejes. ¿Verdad? Porque uno piensa como yo. Me suena como ideología, ¿no? El que no piense así, pues, nos odia. Shibolet. Subjetivismo. Y ahí están todos inclinándose. Se inclinan ante la imagen porque todos dicen Shibolet. No, hermanos. Nosotros no somos subjetivos, somos objetivos. ¿Cuál? La palabra de Dios es la regla. Vamos a ver otro. El sonido de la confusión. El sonido de la confusión. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Primera de Juan, capítulo 1, verso 6. Entonces, hermanos, ven cómo este pasaje es tan actual. Se vierten pensamientos en la televisión, en la radio, en el Facebook, en el TikTok, ¿verdad? Se me viene a la mente una mujer que supuestamente hablaba que Jesús era no binario. Y empezaba a sacar sus rollos, el sonido. Y ves a varios jóvenes que están... creyéndose todo. Subjetivismo. Pensando que lo que otro dice, esa es la regla. No, la regla es la palabra. Y lo que no se acople a la palabra, no es la verdad. Punto. No es lo que te convenga, es lo que es. Porque también el subjetivismo es, ¿qué lado me conviene? ¿Melón o con sandía? ¿Qué lado me conviene? Con ese lado me voy porque ahí me siento bien. No se trata de que te sientas bien, se trata de la gloria de Dios. De eso se trata.
El sonido de la confusión. Bueno, primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A ver, hermanos, mira aquí una pregunta interesante al leer este pasaje y es, ¿quién diría que no ha pecado? ¿Quién diría? Bueno, hay que ver un poco el contexto de la carta a qué se está refiriendo. Juan está aquí contra los gnósticos. Y una de las armas preferidas de los gnósticos es la confusión. Es decir, las bases para explicar, por decir, la verdad o la maldad, entonces ellos argumentarían, así es un gnóstico. ¿Cómo sabes que esto que haces es malo o bueno? ¿En qué te basas? Dice el gnóstico. ¿En qué te basas para decir esto es malo o bueno? Porque hay otras culturas, por decir, hay culturas donde comerse a sus hijos es bueno. Hay culturas donde matar a fulana persona o al de la tribu que ya está muy viejito y lo matas es lo mejor. Entonces, ¿cómo distinguimos qué es bueno o malo? Y entonces empiezan a argumentar a base del sentir, a base de lo que la mayoría aprueba o desaprueba. Entonces los gnósticos decían, no, yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque según mi pensar y mi sentir, esto que hago no es malo. Eso es un gnóstico. Por eso la palabra gnóstico es la palabra de los agnósticos o los gnósticos, sin gnóstico, conocimiento. ¿Qué significa? Que no tengo el suficiente conocimiento para conocer a Dios, pero tampoco creo en Dios. O sea, dicen, yo no creo en Dios, pero no tengo el suficiente argumento para decirte porque no creo en Dios. Tal vez por ahí exista, pero yo no lo conozco. Pero argumentan de muchas cosas y confunden a la gente. Entonces los gnósticos decían, no, yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque según lo que yo creo y según mis experiencias, esto que estoy haciendo no es malo. Por eso dice Juan, que hacemos a Dios mentiroso, porque si Dios ha dado una verdad absoluta de que todo el hombre es pecador y los agnósticos o los confusionistas dicen lo contrario, rinden adoración a su filosofía. Entonces, hermanos, tengan cuidado con la confusión. Si alguien te argumenta algo que no te está llevando a Dios, no es de Dios. Y se oirá muy inteligente y se oirá muy coherente. Y una de las frases de los agnósticos es que nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Si yo tengo amor, pues no puede ser malo, porque el amor es lo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir que esas dos personas, que aunque son del mismo sexo, se aman, es malo? ¿Cómo puede decir eso? O sea, es como un hombre y una mujer. No, no te equivoques. No te equivoques. No quieras comparar así. Te estás confundiendo. No, es que no. O sea, si ella quiere buscar su felicidad y ya no siente amor por su pareja, pues ella tiene derecho a buscarla. ¿Dónde dice eso? No, es que venimos aquí a ser felices. No. Venimos a este mundo para hacer gloria de Dios. Y eso que estás a punto de hacer o pensar, no glorifica a Dios. Por lo tanto, no te confundas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es raíz, no es raíz. Pero muchos por esa confusión dicen, no, si esto me conviene más, me voy a inclinar a la imagen. Y puedo, hermanos, proseguir con más. Sin embargo, quiero que se den cuenta, hermanos, que hay muchos sonidos, como lo dijo Nabucodonosor. Entonces regresamos a Daniel.
para irnos por la parte final. Vamos yendo por la parte final porque ya se me acabó el tiempo. Ya nada más tengo 5 minutos. Daniel 3:14. Dice ahí, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ustedes no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina? O sea, cuando yo les diga mi filosofía, cuando yo les diga mi gnosticismo, cuando yo les diga mi sinceridad, cuando yo les digo mi subjetivismo, cuando yo les diga todo lo que yo creo, mis experiencias personales, ¿se van a postrar? Porque si no lo hacen, en la misma hora se dice echado en medio del horno. ¿Ah? Hay muchos que se postran porque te dicen, es que Dios no vino a desunir familias, vino a unir. Pues ¿no has leído la Biblia? ¿No dice la Biblia que Cristo no ha venido a poner paz sino espada? ¿Que el hijo contra el padre? ¿La suegra contra la nuera? Por causa de Cristo, no por tus pechorías, por causa de Cristo. ¿Que no han leído eso? Entonces, ¿por qué sacan ese razonamiento? No, Dios vino a unir familia. Entonces, hermanos, yo pienso que este no es el camino. Que mi mamá no me hable. O sea, yo pienso que antes conocí mamá. Bueno, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno. Y los cobardes no entrarán al reino de Dios. Tú eres cobarde porque tu papá y tu mamá ya no te hablan. Tú no eres digno. Regrésate y pues ya, a ver si la logras por ahí. Pero hermanos, no te puedes inclinar simplemente por miedo, porque a Jehová tu Dios temerás. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a Jehová tu Dios temerás y a él solo ¿qué? Servirás. A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A ver, pregunta, ¿por qué Dios libró a estos hombres? Porque sabemos la historia que Dios los libró. ¿Y por qué a los cristianos de Roma no los libró? Porque Nerón quemaba cristianos. ¿Por qué no los libró a ellos? ¿Y por qué a ellos sí? Es que Dios tiene consentidos. No te equivoques. No seas subjetivista, confusionista. No seas así. Razona. ¿Por qué Dios no libró a esos cristianos y a estos sí? Porque ambas cosas, hermanos, son para la gloria de Dios. Ese es el punto. El punto es la gloria de Dios. No es el humanismo. Es la gloria de Dios. ¿Y esto fue para la gloria de Dios? Sí. ¿Y que los quemaran a los cristianos también fue para la gloria de Dios? También. Sí. Esa es fe, hermanos. Esa es fe. ¿Dios lo puede hacer? Sí. Pero también Dios te puede decir que no. También te puede decir que no. No te va a dar eso. No te va a sanar. No va a librar esto. ¿Te acuerdas de David? Nació enfermo su hijo. ¿Y qué hacía David? Oraba. Dice que se ponía en cilicio y ceniza. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Qué pasó con su hijo? ¿Se murió? Entonces Dios le dijo que no. ¿Y me vas a decir que David no tenía fe? Muchos salen con ese rollo. Si yo tengo suficiente fe, Dios lo va a hacer. No has leído la Biblia, no sabes, no conoces. Tú adoras lo que no conoces. Dios te puede decir que no. Quería hacer un templo. ¿Qué Dios le dijo? No. Es más, con el Hijo de Dios. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. ¿Y Jesús no tenía fe? Por favor, hermanos. En verdad, o sea, conozcamos cómo Dios hace las cosas. En verdad. Esa es la fe.
Y cuando las cosas provienen de fe, hermanos, te vas a dar cuenta que Dios fue el que actuó en tu favor. Cuando no es por fe, piensas que eres tú. Eso es fe, hermanos. Saber que hay dos opciones. ¿Cuáles? Dios puede hacerlo, pero también Dios puede decirte que no. Y eso no quiere decir, hermanos, que Dios no pueda. Debemos mirar las cosas no en el punto humano, sino en el punto de la gloria de Dios. Si no entendemos esto, hermanos, vamos a tener muchos problemas en la vida diaria. Porque todos estamos listos para ganar, para tener, para gastar, para presumir, para vestir. Todos estamos listos. Pero muchas veces no estamos listos para lo contrario. Y ahí, hermanos, radica la verdadera fe, en que sabemos la bondad y la severidad de Dios. Lucas capítulo 12, verso 1. Vamos a leer ese pasaje y con eso vamos a ir terminando. Lucas capítulo 12, verso número 1. Eso es fe, hermanos, Y cuando entendamos esto, hermanos, recuerden que, ¿cuál es el escudo? El escudo de la fe. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se utiliza la fe como escudo? Que esa parte, hermanos. El enemigo te va a atacar para que tú dudes. Para que tú dudes. Como dice el Salmo 42, ¿no? Mientras me dicen, Señor, ¿dónde está tu Dios? Y al recordar todas estas cosas, mi alma derrama, oh Padre, dentro de mí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, parece una situación difícil, una situación donde parece que Dios no responde. Ahí es donde actúa el escudo de la fe. ¿Cómo? Tienes que acordarte de las palabras que Dios ha dicho y confiar en eso que Dios ha dicho, no en tu sentir, en lo que Dios ha dicho. La fe se fundamenta en verdades de la palabra, no en tu sentir. Por eso muchos cristianos son muy endebles, muy endebles. ¿Por qué? Basan su fe en su sentir. Es que yo no siento que Dios esté aquí. No se trata de sentir, se trata de creer. Y Dios dijo que en las alabanzas de su pueblo, Él habita. Él ya lo dijo, así es. No, pero esto y el otro. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Necesitas renovar tu mente. Pensar como Dios piensa de las situaciones. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis
de decir. Eso fue lo que sucedió, hermanos. Entonces, ¿qué es lo contrario a la fe? La hipocresía. Eso es lo contrario. ¿Por qué? Porque yo digo que creo, pero voy en sentido contrario. Eso hacían los fariseos. Temían más al hombre. Cuando tú temes más al hombre, te vas a volver un hipócrita. ¿Por qué? Porque con tal de agradar a las personas, vas a hacer cosas que a Dios no le agrada, pero tú dices que crees en Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero el carnal no entiende las cosas de Dios. Y el espiritual no puede ser juzgado por el carnal, porque las cosas de Dios no las puede entender, porque para él son locura. O sea, cuando un terrenal, uno de afuera dice, no, bola de hipócritas. ¿Por qué? No, porque esto y el otro, lo demás allá. Pero, ¿en qué te basas para decir esto? Bueno, es que yo he conocido gente. ¿Has conocido? Pues yo también. Es más, yo te conozco a ti. Tú del mundo que hablas, yo te conozco a ti. ¿Cómo? ¿En qué punto te basas para decir tal afirmación? Bueno, es que yo pienso que sí, van a la iglesia. Exactamente, subjetivo. Tú piensas, tú crees, tú opinas. Qué bueno. Opina en la política. Opina en, no sé, la agricultura si quieres. Pero con Dios no puedes andarte por las ramas. O eres o no eres. Esa es la fe, hermanos. Dios puede hacerlo. Pero ¿y si no? Nuestro Dios sigue siendo Dios. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.